Bueno, pues buenas tardes a los que estáis aquí. Con esta jornada pues realizada por la Unión de Campesinos de Segovia, pues terminamos un periplo de asambleas que hemos hecho a nivel provincial y bueno, y hemos querido pues aprovecharla para que de alguna manera contáramos con expertos en el asunto en cuestión y nos dieran pues su punto de vista sobre el asunto. Aquí, pues bueno, para los que seáis nuevos, el tema el asunto que nos convoca es el tema de la ordenación del territorio y concretamente, bueno, no me he presentado ni nada, Juan Manuel Palomares, coordinador de la Unión de Campesinos. Como os decía, concretamente el asunto que nos une aquí es pues la propuesta que hay realizada a nivel regional del anteproyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León. Y también pues, ha coincidido con el trámite del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración a nivel local. Ambas dos, yo creo que bueno, sí ponen la situación muy complicada, sobre todo al medio rural, y hemos creído conveniente por ello desde la Unión de Campesinos, pues bueno, por lo menos el tomar esta iniciativa de informar pues a los ciudadanos, ya que bueno, estábamos siendo partícipes también en el transcurso de la ley y sí estábamos viendo que concejales, alcaldes sí tenían constancia de esto, pero digamos el ciudadano de a pie pues prácticamente lo desconocía. Bueno, tampoco quiero dilatarme mucho más. Tenemos una tarde un poquito densa aquí con 4 ponentes que todos tienen cosas muy importantes que decirnos. Y bueno, yo sin más quiero pues pasar la palabra a Valentín Cabero, aquí a vuestra izquierda. Es catedrático de Geografía, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y lleva pues toda su trayectoria académica dedicada precisamente al asunto de la ordenación del territorio. Así que, Valentín, cuando quieras. En esta reflexión que yo considero que en el momento actual está pasando desapercibida en muchos medios, se está ocultando desde prácticamente el poder institucional las medidas que acompañan a estas dos propuestas de ley, la de Castilla y León y la estatal, y precisamente por esta inquietud han empezado a movilizarse grupos que no están representados muchas veces en las instituciones, pero que están ahora mismo creando una gran inquietud. Creo que la plataforma rural, junto con algunas uniones de campesinos, son los que están levantando más la voz frente a los propios alcaldes o los concejales. Y alguna plataforma rural, como por ejemplo las de León, pues se están movilizando y precisamente el fin de semana pasado, si habéis visto en la prensa algo, ya se movilizó justamente en la zona de La Omaña, en Riello, un grupo que ha ido creciendo para defensa de las entidades locales menores, que es una de las cuestiones que yo considero más graves de todo el proceso. Voy a centrarme en los dos temas que queríamos un poco abordar, el de la ordenación del territorio de Castilla y León y la ordenación a partir de la reforma administrativa local. Yo creo que ahora se podría repetir en el año 2013, puede o 14 vendrá un segundo saqueo de las propiedades públicas. Y, por supuesto, un mensaje frente a lo que está ocurriendo, que ya lo dijo George Orwell, aquel inglés que estuvo luchando en nuestra época de la guerra civil, en las
extranjeros que llegaron a ayudarnos, republicanos. George Orwell, en época de mentiras, contar la verdad se convierte en un acto revolucionario. Por lo tanto, yo voy a tratar de contaros la verdad, o la verdad que yo interpreto, de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. La Junta de Castilla y León nos ha inundado la información, fundamentalmente a través de los delegados territoriales y algunos alcaldes, de una información que la ley propuesta tendría una mayor eficacia, cumpliría mejor los servicios, sería mucho más eficaz económicamente, etc. Y yo, desde una perspectiva profesional y preocupada por el territorio, pues creo que una ordenación del territorio equilibrada de nuestra comunidad, de los 94.147 kilómetros y de los 2.248 municipios, tendría que hacer o tener una gran respuesta a la crisis y a la globalización, que son unidas, que van unidas. No se puede entender y plantearse nuevas estrategias de ordenación del territorio con perspectivas realmente territoriales y no exclusivamente de carácter administrativo o economicistas, porque todo esto tiene un mensaje que luego os comento. De Castilla y León como un gran soporte donde contemplamos las riquezas físicas y las riquezas ecológicas. Y, por lo tanto, ¿cuáles son los recursos de este territorio que pueden servir o dar respuesta a la crisis? Y enfrentarnos desde esos territorios a las amenazas o a lo que podríamos llamar las conquistas secretas, oscuras, como queráis decirlo, de la globalización, que no es ni más ni menos que el capital internacional y el capital financiero y el capital de unos pocos frente a muchos. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos. El territorio como trabajo. Castilla y León con sus ciudadanos, con sus déficits, pero el territorio es el punto fundamental para el trabajo. Y no se puede perder la perspectiva, después de que hemos bajado la tasa de población activa agraria a los mínimos, yo creo con rupturas graves en esas tasas, pues hay que mantenerse que Castilla y León tiene una vocación forestal, ganadera, agraria, que no aparece en los preámbulos de la ordenación del territorio. El territorio como poblamiento, como ocupación humana histórica, como continuidad de unos modelos de identidad y de relación. No se puede perder de perspectiva que ahí tenemos también un patrimonio de gran envergadura. Y, por supuesto, el territorio como paisaje heredado, como paisaje cultural, como paisaje que puede dar respuesta a muchas necesidades. Y, de hecho, uno de los grandes temas que puede estar ahora mismo en entredicho desde el punto de vista de la continuidad de esos paisajes es la apropiación por parte de gente externa. Ya está ocurriendo, sabéis muy bien. Y, por supuesto, el territorio como proyecto. ¿Cuáles son las estrategias de ordenación? Por supuesto, si tuviésemos en cuenta las políticas europeas más generales y las que se nos proponían, hay una propuesta que no se ha tenido en cuenta, que parte de 1999, que está firmada por los Estados miembros, por el Consejo de Europa, que es la Estrategia Territorial Europea, con 3 principios. Cohesión territorial a través de núcleos y muchos centros. Equidad en las infraestructuras y servicios. Y tercer gran objetivo, sostenibilidad del patrimonio y de los usos del suelo. Esos 3 principios son estrategias que todos tendríamos que admitir. Pero, ¿qué se nos dice?
Además, la cohesión económica y social, la conservación de los recursos naturales, la competitividad más equilibrada del territorio, las nuevas relaciones campo-ciudad que se plantean en esa estrategia europea y, por supuesto, la gestión inteligente y protección de la naturaleza y de ese patrimonio que os decía. Estos son la ley que se presentó, el anteproyecto que se presentó a las Cortes, que ahora el Gobierno regional ya lo ha remitido de nuevo a las Cortes, para que avance en su tramitación, nos dice lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una ordenación que parta, primero, acordaros, los que no habéis estado atentos a lo mejor a las figuras, primero se nos dijo que íbamos a tener distritos de interés comunitario. Nadie sabía qué era aquello de los distritos, un término que no tiene que ver nada con nuestra tradición cultural, con nuestra tradición comarcal, con nuestra tradición de identidades muy diferenciadas entre el norte, el sur, el este o el oeste de la comunidad autónoma y una figura de distritos. En la nueva legislación, en la nueva propuesta, se nos habla de mancomunidades de interés general, que las tenéis allí a la izquierda, que esas mancomunidades se dividirían en dos grandes grupos, comunidades de interés general rurales, naturalmente el mayor número, mancomunidades de interés general urbanas, que tendrían un umbral, lo tenemos después ahí señalado, en los 20.000 habitantes. Todo lo que baje de 20.000 habitantes en Castilla y León pasaría a formar parte de mancomunidades de interés general rural, pero ahí vendrá después lo que viene a continuación. Esas mancomunidades de interés general se podrían agrupar en dos grandes conjuntos de áreas funcionales, estratégicas y estables. Las estratégicas serían las que tendrían que eliminar más municipios, eliminar más juntas vecinales y, por lo tanto, ahí tendríamos el ámbito rural, fundamental. Las estables serían más bien las vinculadas a las áreas urbanas. Entonces, si vosotros os fijáis allí a la izquierda, municipios de Castilla y León, 2.248, luego Joaquín puede hablar de estos temas con mayor detalle, pero yo quiero que veáis el panorama general que suponen estos cambios. 2.248 municipios, por debajo de 1.000 tenemos 1.981 según los últimos datos que yo consulté. De 1.000 a 5.000, 209. De 5.000 a 20.000, 43. Sería muy interesante decir los nombres. Y por debajo de 20.000 tenemos 15. Por lo tanto, primera conclusión, la concentración del poder de la toma de decisiones estaría en los municipios por encima de 20.000 habitantes. 15 tan solo en la comunidad autónoma actual. Los demás, por decisión política, si se aprueba la ley, pero además por un déficit estructural, se verían abocados a lo siguiente. Porque las diputaciones, por eso aparece ahí, después lo último, ¿qué pasa con las diputaciones? Según esta legislación, adecuación de sus funciones al nuevo modelo, que es este que, en síntesis, os acabo de resumir. Fortalecimiento. ¿Por qué? Porque absorbería una gran parte de las funciones de los municipios por debajo de 20.000 habitantes. Gran parte. Y, además, las diputaciones, si se aprueba esta ley, podrán configurar consorcios provinciales de servicios. ¿Qué significa esto? Que empieza un proceso de externalización, un proceso de privatización de los servicios para esos municipios. Es una interpretación totalmente correcta y en eso están prácticamente de acuerdo
juristas y geógrafos y economistas. Este es el modelo que se nos propone después de los cambios. Lo que algunos pensábamos y habíamos dicho más de una vez que las diputaciones tendrían que desaparecer, en este caso, y en el modelo de estatal se refuerzan de nuevo. ¿Por qué? Detrás de esto hay una filosofía que se llama las economías de escala, que es un mensaje neoliberal total, que es un mensaje basado en la teoría de la eficiencia y que, por lo tanto, los recursos son más eficientes cuando están más concentrados. Los recursos son más eficientes cuando sirven a un conjunto mayor de población. Los costes se abaratan, teóricamente. No es cierto. Los estudios que se han hecho sobre la ley de Montoro, desde el punto de vista fiscal, demuestran que se han elegido variables totalmente muy aleatorias y pequeñas. No se han contrastado con los pequeños municipios. Los estudios que se están haciendo ahora mismo responden que los pequeños municipios, cuando tienen muy bien saneadas sus servicios y su economía, son muchísimo más baratos, e incluso en algunos gratis. Con lo cual es una respuesta totalmente falaz. Quedaría existiendo esa comarca, la única que existe, la comarca del Bierzo, que está aprobada por la legislación de la comunidad autónoma desde 1991 y, por lo tanto, para nada aparece en el texto la palabra comarca. Yo he publicado un artículo que está por ahí circulando que las comarcas existen a pesar de que la Junta de Castilla y León no quiera. Y la palabra comarca en la legislación remitida a las Cortes no aparece por ningún sitio. No quieren oír hablar de ella. Porque eso supondría, naturalmente, un cambio de modelo y un cambio de propuesta, teniendo en cuenta, por lo tanto, más el territorio y las identidades regionales. Veréis que por debajo de esos 1.981 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes, si los desglosásemos, nos encontraríamos con cerca de 600, yo creo que en el momento actual ya son 600, o alguno más, que tienen menos de 100 habitantes. Por lo tanto, esos municipios serían los primeros a desaparecer, porque os voy a hablar después de la ley Montoro si me da tiempo. Esta es la propuesta de la Junta, que si la queréis más desglosada, pues ahí tenemos las mancomunidades de interés general, unidades básicas de ordenación, agrupación de municipios por debajo de 20.000 habitantes, asociación teóricamente voluntaria, delegación de competencias municipales. No desaparecen los municipios, pero delegan sus funciones. Es decir, su capacidad de toma de decisiones, y asamblea de concejales, consejo directivo y un presidente. Ahí tendríamos las rurales y tendríamos las urbanas, municipios de más de 20.000, en torno a alfoces, coincidentes con un área funcional estable, urbana, tendrían estatutos, tendrían competencias y funciones. Las rurales, ahí tenéis un poco también cómo sería el esquema, informes de las diputaciones y delegaciones, esto es muy importante, esto es añadido en el segundo borrador de la ley, de la propuesta, es decir, al final las palabras de cómo se organizan dependerán mucho de las delegaciones provinciales y de las diputaciones, porque necesitan un informe favorable. Entonces, esto es importante decirlo para que tengáis en cuenta un poco cómo va el proceso. Bueno, más importante, o tan importante como lo que os acabo de decir, nos llevaría mucho tiempo desmenuzar toda la legislación, es lo que está ocurriendo a nivel nacional. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que intenta, en ese mensaje que ha lanzado la prensa,
y las televisiones, racionalizar las competencias. Una administración, una competencia. Podría ser una administración y complementariedad, o una administración y compartir competencias, porque de hecho se puede hacer mejor. Y aparece un concepto que se está manejando de forma muy falaz, que es el concepto de competencias impropias. ¿Qué es esto de una competencia impropia? Aquella que asume un municipio y le debería de asumir la comunidad autónoma, como ocurre con la educación o con algunos servicios sociales, o aquella que al no cumplirla ninguna administración la asumen por una necesidad y un servicio social, como ocurrió con las primeras escuelas que se abrieron a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, etcétera. Eran competencias que las asumían los propios municipios o las juntas vecinales, porque nadie. Entonces, ese es un concepto que está llenando la prensa como diciendo los municipios y las juntas vecinales están incumpliendo la legislación. No es cierto. Y la búsqueda, el segundo, es la búsqueda del ahorro. Al gestionar, dicen que más eficazmente, estas administraciones locales. Veréis que de nuevo aparece en las escalas municipales que contempla la legislación y los estudios de los expertos, por debajo de 5.000 habitantes no se contempla prácticamente nada. El umbral está de nuevo en los 20.000 habitantes. Luego iremos ahí. Y a medida que avanzamos en la escala urbana, pues van a acumular más poder según los estándares de concejales, etc. Se ha colado también una cosa que se llama coste estándar de los servicios. Y este coste estándar de los servicios es lo que yo os decía de la economía de escala, donde los servicios, según ellos, en los pueblos más pequeños, son más caros. Eso es una falacia. Conclusión injustificada, ineficiencia y costes más elevados de los pequeños municipios. Esta es la conclusión a lo que llega el informe fiscal que ampara esta legislación nacional. Y algunos juristas ya han respondido de que eso no está demostrado de ninguna manera y que falazmente se ha utilizado. Si nos paramos en las entidades locales menores y juntas vecinales, lo que dice esa legislación es que no tendrán eficiencia en la prestación de los servicios en el medio rural, o no la tienen, que no han rendido cuentas y son transparentes, y que, por lo tanto, tienen una gestión impropia de los servicios. Conclusión: si no corrigen esto que dice la legislación, desaparecerán. Empezando por la prestación, fundamentalmente, de cuentas. Y esto, realmente, muchas juntas vecinales venían cumpliendo esta función, como sabéis muy bien, de forma concejil, exponiendo las cuentas públicamente, aunque no había un interventor que dijese, esto está correctamente. Entonces, ahora vuelve la burocracia a que todo pase por un interventor que va a tener más poder que los alcaldes, si se lleva a cabo esta legislación. En esta propuesta de lo que llama la ley Montoro, o ya se empieza a llamar la ley del expolio rural, en los textos últimos que se están publicando en la prensa, ya se empieza a llamar, y sería conveniente que llegásemos a un lenguaje común, ley del expolio rural. De nuevo, vuelve el papel relevante de las diputaciones. En esta legislación se contempla de nuevo que la eliminación de las mancomunidades actuales de servicios por otras mancomunidades que estarán al servicio o controladas por esos consorcios, posiblemente, competencias de los municipios rurales asumidas por las diputaciones, control, por lo tanto, del territorio de los servicios y control del poder político.
a partir de, lógicamente, si no cambia el modelo de elección, pues sería un modelo totalmente antidemocrático, si se mantiene el modelo actual. La consecuencia de esta legislación es que la representación de la política local va a quedar truncada, porque va a haber un máximo de concejales para los municipios grandes, eliminación aproximada de 21.328 concejales en las próximas elecciones, y el control pasa no a los alcaldes, sino a los interventores, que serán figuras controladas por las instituciones superiores y a veces pues nombrados de forma, yo no sé cómo llamarle, pero posiblemente por muy corporativas. Entonces, los procesos de cambio que se avecinan, yo los titulo de lo público a lo privado, del lugar, esto tiene un sentido metafórico, pero que ya empieza a ser, del lugar, es decir, del pequeño municipio, de la pequeña junta vecinal, de la pequeña aldea, de la pequeña parroquia, pues al coto redondo. Es decir, al cierre de caminos, al cierre de servidumbres y a un proceso global de privatización, como ha ocurrido ya en algún valle de Castilla-La Mancha, o va a ocurrir. Bueno, hay un valle que ya está prácticamente privatizado y que a mí me gusta ponerlo de modelo, el valle de Buyaque, muy bonito, abandonado por los campesinos en su momento y ahora ocupado por toda una farándula que sale de vez en cuando en papel cuché y algún gran jugador del fútbol, que lo vamos a aplaudir insensatamente, muchas veces, y que tiene allí unos viñedos que han recibido subvención de la Unión Europea para poder competir. Entonces, esta es otra visión, ese coto redondo. Pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores. Entidades locales de gran significado territorial e histórico, bienes que pueden ser desafectados y expropiados a perder las entidades locales menores su personalidad jurídica y traspasarlas a los municipios o, progresivamente, a las diputaciones. Pensar que la provincia de León, que es la que va a ser la que más afectada, el 55% del suelo provincial actual pertenece a las juntas vecinales. No es privado, es público. Bien montes de entidad pública, bien montes concejiles, o montes comunales, o montes mancomunales, etc. Y precisamente la provincia de León es la que más entidades locales menores tiene, seguida de Burgos, seguida de Palencia y en menor número Segovia, Zamora. Pero Castilla y León, justamente, es la más amenazada por esta legislación que puede acabar. Economías de escala están en la filosofía de los dos proyectos, del de Castilla y León y del nacional. Y esa filosofía económica de escala es el discurso que se está imponiendo tecnocráticamente y políticamente en el país, en estos años. Por lo tanto, más de 20.000 habitantes y cada vez mayor lejanía de los servicios y de las políticas de cohesión. Se alejan. Generalmente, los presidentes de las diputaciones, pensar que en Castilla y León las 9 diputaciones están ocupadas por altísimos cargos del partido gobernante, o son presidentes del partido o son secretarios generales o vicepresidentes. Las 9. Entonces, hay un doble discurso. Yo lo he contemplado. Me gustaría que estuviese aquí un presidente de la Diputación, pero a Florencio Maillo, el de Zamora, que ahora está saliendo en los periódicos para defender a los engañados, estafados por las preferentes, pues hace un discurso
en Puebla de Sanabria, hace otro discurso en Alcañices y hace otro discurso en Valladolid y otro discurso como vicepresidente de la FEN. Como vicepresidente de la FEN dice que hay que reforzar las diputaciones. Como presidente de la Diputación de Zamora, dice que hay que mantener los municipios y los núcleos comarcales. Y como miembro del poder político en Valladolid, dice adelante con la ordenación del territorio. Regionalización, privatización de la gestión local y de los servicios sociales, nuevos gestores del territorio y nuevos costes fijados desde arriba. Los consorcios, con el visto bueno de las diputaciones, darán servicios, que serán empresas. Esto ha ocurrido el último año en Badajoz. Ya se han creado empresas de consorcios de la Diputación de Badajoz y los precios, lo dije en Valladolid cuando estuvimos esta intervención, han subido casi el 50% frente a los que pagaban anteriormente. ¿Han ido a reclamar al ayuntamiento? No, nosotros no nos encargamos ya de esto. Hay que ir a reclamar a la empresa. La empresa hay que ir a Badajoz. Y si es una multinacional de servicios, pues habrá que venir a reclamar a Madrid. Y por lo tanto, esos nuevos costes fijados desde arriba, los gestores del territorio alejados de nosotros mismos, va a ser un reto que hay que desenmascarar. Honestamente, en sus pueblos han hecho una labor que tendría que ser reconocida públicamente. Otros campesinos han renovado con mucho esfuerzo su vinculación a la tierra, con tecnologías bien adaptadas a un mantenimiento sostenible y, naturalmente, después de la resistencia y de la resignación, yo creo que ha llegado el momento, y por eso a mí me gustaría que estuviesen aquí muchos concejales, el momento de la rebeldía. Si esto se lleva adelante, tiene que haber una especie de rebeldía. Y contar, en Madrid hace 20 días hubo una plataforma rural muy asistida por prácticamente todas las comunidades autónomas, y con un discurso compartido por muchas representaciones de campesinos, y naturalmente era el momento de empezar a tomar medidas de protesta continua, no sé de qué forma, pero vosotros que estáis organizados habría que, porque si no, la prensa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no va a decir casi nada, los medios tampoco. ¿Por qué digo las trampas del discurso y de la ley? Porque todo gira en torno a la racionalización, la transparencia y la eficiencia. La palabra de moda era la eficiencia. No es la eficacia, sino la eficiencia. No es la sobriedad, es la austeridad. La sobriedad siempre se ha practicado en el campo. Y, por lo tanto, hay una especie de discurso falaz. El ahorro falaz, eliminación de competencias impropias, se va a aumentar el coste. Ahorro más falaz, a mi entender, supresión de concejales y alcaldes. Todavía más falaz, mejora de los servicios por las economías de escala. La debilidad. Hay en todo este proceso, yo estoy apreciando personalmente una gran debilidad de las respuestas políticas de los partidos políticos en general, porque no tienen un modelo claro de cómo organizar las debilidades que tenemos en la organización de la administración. Entonces, en esta debilidad de las respuestas políticas es como si el territorio de la península ibérica fuese todo igual, fuese todo plano, fuese, como yo dije un día, una hoja Excel, donde se mete los municipios, se meten los datos, y no. Los políticos tienen que tener respuestas territoriales y sociales, de acuerdo a los intereses de los ciudadanos.
y de acuerdo a sus necesidades. Y esa debilidad, pues lógicamente está, de alguna manera, impidiendo que las cosas tengan un debate sereno, abierto, etc. Diputaciones que os he comentado, y falta una actitud crítica ante esa realidad que os he dicho. Este esquema me gusta ponerlo, porque es un poco cuáles son los modelos de relación medio rural, medio urbano, en este pacto que hay que hacer con la población urbana. Yo siempre digo, ¿por qué no están aquí la gente de los pueblos que han venido inmigrantes a Segovia? ¿O por qué no está la gente que está vinculada prácticamente los fines de semana a los pueblos? Si les va parte de su vida en ello. Entonces, las relaciones en el medio rural, medio urbano, en un momento determinado, que es todo el proceso de modernización que hemos tenido en España, fundamentalmente a partir de la crisis del 73, que acaba ese proceso grande de migración, empieza a estar dominado el territorio por esa gran flecha que aparece ahí, por el medio urbano, desde el punto de vista del poder, de toma de decisiones, de los recursos, de la soberanía alimentaria. Todo el mundo a comprar a las ciudades. Nadie a comprar a los mercados locales, o poca gente. Desarrollo industrial y servicios, desarrollo urbano, y eso es input y dumping, esas dos palabras, sobre el territorio. El territorio al servicio de lo urbano. El territorio al servicio de las economías especulativas. Y el territorio, y los que habéis estado cerca de la PAC, lo sabéis mejor que yo, descapitalización. Sin capacidad para responder. Y éxodo. Este es el último proceso que hemos vivido de forma cada vez, esa flecha puede decirse cada vez podría ser más gruesa. ¿Y cuál es el modelo territorial que unas relaciones equilibradas, que es las que proponía la Unión Europea, que es lo que se está defendiendo ahora mismo en todas las políticas de ordenación del territorio, una visión integrada y equitativa en la prestación de servicios y en las relaciones de poder? Mercado urbano y comercio. Medio rural. ¿Cuál es la función fundamental del medio rural? Producción agroalimentaria. No lo olvidemos. Esa es la función fundamental y tiene que seguir siendo. Y tenemos ahí toda una circulación donde los recursos naturales estratégicos, agua, materias primas, son bienes insustituibles para la ciudad. Y el paisaje, ahí aparece. Y, por supuesto, manufacturas, industria y algunos servicios, de prestación. Bajo 4 principios: equidad, cohesión, transferencia y sostenibilidad. Transferencia de rentas, transferencia de servicios, transferencias culturales. Si esto se hace una buena ordenación del territorio. Si no, estamos en dependencias. Bueno, aquí tenéis datos que os van a hablar los colegas, porque estos datos son todos de las entidades locales menores, de los municipios. Ahí es donde se concentran las entidades locales menores, en el norte de España. Aquí, a escala de Castilla y León, las tenéis, las 2.226 de Castilla y León, concentradas en León, y el resto, como podéis ver, muy distintas. Bueno, muchas gracias.